Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de ondas. El día de hoy veremos ondas mecánicas, las olas pequeñas de un estanque, los sonidos musicales, los temblores sísmicos causados por un terremoto. Todos estos son fenómenos ondulatorios. Las ondas se generan cuando se perturba el estado de equilibrio de un sistema, y tal perturbación viaja o se propaga de una región del sistema a otra. Al propagarse una onda, transporta energía. La energía de las ondas de la luz solar calienta la superficie terrestre, en tanto que la energía de las ondas sísmicas puede agrietar la corteza de nuestro planeta. Hemos empezado esta sesión de ondas sin definir qué es una onda, porque en física vamos a analizar los conceptos no definidos sino construidos. Hay dos tipos de ondas: las mecánicas, que son aquellas que necesitan un material o una sustancia para viajar, y las electromagnéticas, que son las que no necesitan un medio. Empezaremos con los tipos de ondas mecánicas. Una onda mecánica es una perturbación que viaja a través de un material o una sustancia que es el medio de la onda. Al viajar la onda por el medio, las partículas que constituyen el medio experimentan desplazamientos de varios tipos, según la naturaleza de la onda. En general, solo existen dos formas en las que se pueden producir una onda: transversalmente o longitudinalmente. Vemos aquí en la figura tres formas, pero en realidad la tercera es una consecuencia de las dos primeras. En el A vemos onda transversal en una cuerda. La mano mueve la cuerda hacia arriba y luego regresa produciendo una onda transversal. Todos hemos hecho este experimento en donde cogemos una cuerda y la movemos solo hacia arriba y hacia abajo, y vemos ese algo que se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia la derecha en nuestra figura, es decir, transversalmente. Puede ser una onda transversal, es aquella en la que la perturbación tiene una dirección que es transversal o perpendicular al movimiento de la onda. Vamos a notar que las partículas se mueven solo hacia arriba y hacia abajo, y ese algo que viaja hacia la derecha es lo que vamos a llamar la onda. Ahora tenemos las ondas longitudinales en la parte B. El pistón se mueve a la derecha, comprimiendo el líquido o el gas, y regresa produciendo una onda longitudinal. Entonces tenemos un pistón, que puede ser una jeringa o simplemente agua en un estanque, y le vamos a producir unos movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda de la imagen, lo cual va a producir una onda hacia la derecha de la imagen, es decir, en la misma dirección o paralelo a la dirección de la perturbación. Como vemos, las partículas del fluido levemente se mueven solo en unos espacios, haciendo comprensiones, que son las zonas oscuras, y las descompresiones, que son las zonas claritas. La consecuencia de combinar los movimientos y el análisis dimensional hace que las ondas se produzcan, por ejemplo, superficialmente en un líquido, explicando el por qué se producen las olas en el mar. También podemos ver que existen ondas volumétricas, como la del sonido, que se produce en esferas. Para empezar el tratamiento matemático de las ondas, analizaremos las ondas periódicas, y primero las ondas periódicas transversales. Las ondas periódicas transversales son aquellas que se pueden explicar a partir de un movimiento armónico simple. En este caso, amarramos una cuerda a un bloque en un resorte, que al sacarlo del equilibrio realizará un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple del resorte y de la masa va a generar una onda sinusoidal en la cuerda. Es decir, vamos a perturbar la cuerda hacia arriba y hacia abajo con el movimiento armónico simple de la masa y el resorte, y esto hará que se cree una onda hacia la derecha de la imagen, en donde cada partícula de la cuerda muestra el mismo movimiento armónico del resorte y la masa. La amplitud de la onda es la amplitud de este movimiento. Vemos unas características típicas de las ondas, recordando la definición de amplitud, que dice que es la distancia del punto de equilibrio a su punto máximo o mínimo, y los puntos máximos ahora los llamaremos crestas, y a los puntos mínimos los llamaremos valles. Vamos a identificar que el movimiento produce una forma peculiar, y esto nos ayudará al modelamiento matemático. Cuidado: movimiento ondulatorio contra movimiento de las partículas. No confunda el movimiento de la onda transversal a lo largo de la cuerda con el de una partícula de la cuerda. La onda avanza con rapidez constante a lo largo de la cuerda, mientras que el movimiento de la partícula es armónico simple y transversal, perpendicular a la longitud de la cuerda. Como se vio anteriormente en el movimiento armónico simple, cada partícula va a realizar un movimiento armónico simple hacia arriba y hacia abajo, como se los mostraba en la imagen
anteriormente, y en cada punto tiene una velocidad y una aceleración diferente. Pero la velocidad de la onda, que es transversal en este caso, es simplemente la distancia que recorre en un tiempo. Y vamos a nombrar ahora una nueva variable llamada la longitud de onda para identificar cómo se mueve. La longitud de onda, como había definido antes unos puntos especiales llamados crestas o valles, es la distancia horizontal de valle a valle o de cresta a cresta. ¿Y qué pasa con las ondas periódicas longitudinales? Vemos aquí que el movimiento hacia adelante del émbulo crea una comprensión, una zona de alta densidad, pero el movimiento hacia atrás crea una expansión, una zona de baja densidad. Esto lo vemos en las zonas oscuras y las zonas claras. Las zonas oscuras es donde se comprime, hay más densidad, y menos es la expansión. Recordemos que se vuelve longitudinal porque la perturbación tiene una dirección que es paralela a la de la velocidad de la onda, la misma dirección. Y como veíamos anteriormente, entre esos puntos especiales lo vamos a llamar la longitud de onda. Entonces aquí entre zona de comprensión a la próxima zona de comprensión le vamos a llamar la longitud de onda, o de la zona de expansión a la zona de expansión. En todo caso, la rapidez de la onda va a ser constante. Nuevamente, la definición entonces se cumple que la rapidez en una onda, ya sea transversal o longitudinal, está determinada por su longitud de onda por frecuencia o la longitud de onda sobre el periodo, con unidades de longitud sobre tiempo, típicamente metros sobre segundo. Este link se los comparto. Les recomiendo esta aplicación para entender un poco más los conceptos que hemos abordado hasta ahora alrededor de las ondas. Vamos a hacer una búsqueda de ondas simulador FET, que es de la Universidad de Colorado, y vamos a ir a donde dice ondas intro. Al ingresar tenemos el siguiente entorno y vamos a ingresar a la parte que dice agua. Entonces aquí podemos modificar y van a caer unas goticas. Esto es un estanque visto desde arriba y la gotica pues va a producir ondas de acuerdo a la frecuencia en esta parte de la derecha, donde puede ser máxima o mínima. Vamos a dejarlo así predeterminado y vamos a mirar pues la amplitud ahorita. Vamos a dejar caer unas gotas, entonces acá puede ser que caiga una o que produzca varias. Entonces vamos a dejar que cada cierto tiempo caiga una gotica. Entonces si miramos desde arriba vamos a ver todas estas zonas, donde vamos a ver unas zonas oscuras, vamos a ver unas zonas claritas, y vamos a ver ahora la vista lateral a ver cómo se ve. Vamos a recordar que estamos perturbando el agua hacia arriba y hacia abajo, y nuestra onda se produce transversalmente. Estamos produciendo una onda transversal en el agua. En este estanque se están produciendo de esa manera, y vemos que la perturbación hace que tengan siempre la misma amplitud las ondas. Miren, acá siempre la misma. Si dejo el mouse ahí nunca se van a pasar de esa parte, y lo mismo en los valles. Entonces digamos que los valles son acá, siempre van a estar en esa zona. Si ahora en nuestro entorno nos dirigimos a donde dice sonido, encontraremos un simulador de una bocina en donde vamos a producir un sonido que está perturbando las moléculas del agua, como si pudiéramos observar el fenómeno, y vemos lo mismo que pasa en el agua, recordando que ellas son ondas mecánicas porque necesitan un medio para transportarse. Podemos cambiar acá las partículas del aire, que es lo que le pasa. Vamos a ver que ninguna partícula viaja a la misma velocidad de las ondas, sino se perturban haciendo un movimiento armónico simple. Entonces hemos visto que el sonido, y en el agua y en cualquier fluido o un medio material, puede producir ondas, y por ahora, si son periódicas, las podemos examinar con las matemáticas que vamos a presentar a continuación. Por último, en el entorno aparece la luz, pero por ahora la luz la vamos a dejar para otra sesión,
de clase y su naturaleza, ya que es especial. Descripción matemática de una onda. Muchas características de las ondas periódicas pueden describirse usando los conceptos de rapidez de onda, amplitud, periodo, frecuencia y longitud de onda. Sin embargo, es común que necesitemos una descripción más detallada de las posiciones y los movimientos de las partículas individuales del medio en determinados instantes durante la propagación de la onda. Vamos a recordar que estamos describiendo ondas periódicas, entonces no importa si son longitudinales o transversales, ellas tienen una amplitud, un periodo, una frecuencia, una longitud de onda y una rapidez de la onda que es constante. La descripción matemática se refiere a cada partícula del medio en donde está presentándose la onda y nos está indicando que, a diferencia del movimiento armónico simple en donde dependíamos de una sola variable que era la temporal, ahora dependemos de dos variables, es decir, los puntos y dependen tanto del tiempo como de la posición x en la que se encuentren. Esto hace que nuestra función ya no sea de una variable sino multivariada, depende de dos variables. Tenemos entonces esta forma haciendo un poco de álgebra, la descripción entre ellas, tenemos que la amplitud coseno de omega, frecuencia angular, es factor de la posición en x, cualquier posición, sobre la rapidez de la onda que es constante, menos el tiempo. Recordando que la frecuencia angular omega es 2pi por la frecuencia, tenemos la primera ecuación, o las dos primeras ecuaciones que nos describen una onda sinusoidal que avanza en dirección x positivo. ¿Qué nos va a decir que no se mueve en dirección x positivo? La parte temporal negativa indica que la onda se mueve en la dirección x positivo. Si quisiéramos que una onda viajara en la dirección de las x negativas, entonces tendríamos que colocar un más aquí. Otra forma sería a coseno de 2pi factor de la posición en x sobre la longitud de onda, que lo mencionamos anteriormente, menos el tiempo que transcurre sobre el periodo. Nuevamente, esta es una onda sinusoidal que se mueve en la dirección x positivo, y si queremos que se mueva en la dirección de las x negativas, simplemente cambiaremos este menos por un más en la parte temporal. Recordaremos que las ondas periódicas, vamos a comenzar con coseno, porque el coseno nos recuerda la forma que nos está presentando cuando se mueve la cuerda, y la onda empieza con un valor máximo, que es lo que hace el coseno, entre 1 o menos 1. Si empieza desde su amplitud máxima positiva, entonces será coseno, y si empieza desde su amplitud máxima negativa, será menos a coseno de la función. Pero vamos a introducir un nuevo concepto para ayudarnos a que la forma matemática de la onda sea más amigable. Obtenemos otra forma útil de la función de onda si definimos una cantidad k llamada número de onda. Quiero recordar que k ya ha sido usado antes como la constante de los resortes y no es lo mismo de acá, no tiene las mismas unidades. K es 2pi sobre la longitud de onda y le vamos a llamar número de onda. 2pi viene medido en radianes, entonces sería radianes sobre metro o radianes sobre unidad de longitud. Si sustituimos lambda, que es 2pi sobre k, despejando esta ecuación que les acabo de dar, y f igual omega sobre 2pi, lo recordarán de sesiones cuando vieron el movimiento armónico simple, en relación con la longitud de onda frecuencia, que la rapidez de una onda que es constante es la longitud de onda por la frecuencia, obtenemos una relación entre k, la rapidez, y la frecuencia angular de esta manera. Haciendo un poco de álgebra de las funciones que les di anteriormente, podemos llegar a esta ecuación que es la típica y la más usada para los ejercicios y cómo se describe una onda. Recordemos que la función es multivariada, entonces depende de x y de t, y es a coseno de kx menos omega t. Nuevamente, describe una onda sinusoidal que se mueve en la dirección x positivo, y si queremos describirla en la dirección x negativo, cambiaremos el menos por un más en la parte temporal. Del estudio de la cinemática vamos a recordar que si sabemos la posición en cada tiempo, nosotros podemos saber su velocidad en cada tiempo derivando. Si yo derivo la posición respecto al tiempo, obtengo la velocidad. Entonces vamos a llamar la función velocidad, que va a depender tanto de x como de t.
Por eso he introducido este término que se llama derivada parcial, porque no puede ser una derivada total porque es multivariada. Si ustedes no saben este tema todavía, los invito a navegar en la red o buscar el tema de derivadas parciales. Para realizar la derivada parcial de esta función multivariada, respecto al tiempo vamos a considerar por el momento x como una constante. Por eso se llama derivada parcial. Entonces, recordando que vamos a derivar parcialmente respecto a t y considerando que x parcialmente es una constante, vamos a recordar que la derivada del coseno es menos seno. Entonces dejamos la quietica, seno de kx menos omega por t. Y luego realizamos la regla de la cadena y la derivada interna respecto al tiempo. Como parcialmente x es una constante y k también, la derivada de una constante es 0, y la derivada de menos omega t es menos omega. Al salir sale menos omega y este menos se va. Si volvemos a derivar, obtendremos la segunda derivada de la posición contra el tiempo, que es la misma derivada de la velocidad, y a eso le llamamos la aceleración. Nuevamente es una derivada parcial porque es una función multivariada. La derivada del seno es el coseno, entonces parcialmente esto es una constante. Le escribimos a omega coseno de su argumento, omega por t, y la derivada interna parcialmente, como estamos derivando respecto a t, k y x es una constante, la derivada de una constante es 0, y la derivada interna de menos omega t es menos omega, y va a salir acá. Entonces al multiplicar por a por omega, omega queda al cuadrado. Ahora tenemos toda la descripción cinemática para poder describir qué es lo que le pasa a las partículas en una onda sinusoidal. Terminaremos con una pregunta conceptual que dice: ¿por qué vemos el relámpago antes de escuchar el trueno? Una regla práctica común es comenzar a contar lentamente una vez por segundo al ver el relámpago. Cuando se oye el trueno se divide el número entre 3 para obtener la distancia a la que cayó el relámpago en kilómetros, o dividiendo entre 5 para calcularle en millas. ¿Por qué funciona esto o no funciona? Quisiera que se tomaran un momento antes de ver la respuesta y pensar o buscar por otro lado en una búsqueda en la web o con las ecuaciones que hemos visto si esta regla que a veces se oye entre la gente del común sirve o no sirve. Entonces vemos que el relámpago es el efecto lumínico, que sería, según nuestro estudio, una onda de luz, y el trueno es la onda sonora. Entonces el truco estaba en determinar la velocidad de cada uno. Como el relámpago es una onda de luz, se mueve a la velocidad de la luz, que es más o menos 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es una velocidad bastante impresionante. Por eso las personas que no están relacionadas con la física podrían inferir que la velocidad de la luz, que los relámpagos se ven instantáneamente. Sin embargo, el trueno no. El trueno, como es el fenómeno sonoro, se va a demorar después de ver el fenómeno lumínico, que es el relámpago. Entonces vamos a hacer una búsqueda y vamos a recordar que la rapidez del sonido en el aire es más o menos de 344, 45, depende de la temperatura, pero vamos a aproximar a 340. Entonces, si yo quiero calcular la distancia que va a recorrer el sonido, vamos a recordar que es su rapidez por el tiempo que toma. 340 es una aproximación a la rapidez del sonido en el aire, y eso es lo que nos dice de cuente hasta 3. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces el truco está en casi exactamente la distancia. Si nosotros contáramos 3, o los segundos que tarda en llegar el sonido después de la luz. Puede contar hasta 5, hasta 6, 1 o 2 o cualquier tiempo, pero pues difícilmente uno va a poder calcular decimales. Vamos a hacer el ejemplo en el que vemos el relámpago casi instantáneo por su gran velocidad,
y luego empezamos a contar 1, 2, 3 y escuchamos el trueno. De esta manera podemos calcular que estuvo más o menos a 1 kilómetro. Si estuviera a más distancia, entonces contamos hasta 4 o 5 y lo multiplicamos por 340 y sería un aproximado más o menos. Con esto terminamos la explicación. Queda pendiente para ustedes repasar y aplicar la sección de ejercicios y problemas para poner en práctica lo que hemos visto hasta el momento. Muchas gracias por su atención.